Que tú bendigas esta palabra en cada vida, en cada corazón, en cada mente, Señor, y que pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Aleluya. Amén. 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 Puede sentarse, mi hermano y hermana. Le voy a invitar a que abra su Biblia o encienda su Biblia en la carta a los Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versos del 6 al 11. Romanos capítulo 5, versos del 6 al 11. Romanos 5, versos del 6 al 11. Abra su Biblia o enciéndala. No espere por la pantalla, ya saben que nos puede fallar la tecnología. Así que enciéndala. Romanos 5, versos del 6 al 11. Estamos celebrando en esta semana, este mes de Cuaresma, 40 días antes de celebrar nuestro Domingo de Ramos. Ya se está acercando la época en que celebramos al Señor, así que les animo a cada uno de ustedes que no se pierdan las actividades que tenemos durante Semana Santa. Va a ser un buen tiempo, un buen momento, y también es una buena oportunidad para invitar a otras personas a la iglesia. A veces perdemos tiempo discutiendo si la fecha está correcta, si no está correcta. Lo importante es aprovechar el tiempo y evangelizar. Estoy seguro que más de uno aquí tiene amigos que conocen de la Semana Santa. Es un excelente día te invito a la iglesia para que celebremos la Semana Santa con entendimiento de lo que el Señor hizo. Romanos capítulo 5, versos de 6 al 11, dígame amén cuando lo tenga, por favor. Amén, ¿sí? Dice la palabra del Señor: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La carta a los Romanos es una carta bastante doctrinal. Es una carta que, a diferencia de otras cartas, Pablo la está escribiendo a un grupo de creyentes no predominantemente judíos. Pero lo interesante de esta carta no es una iglesia que fundó. Generalmente tenemos cartas a iglesias que Pablo funda, Gálatas, Corintios, Filipenses, etc. Son cartas que se van dirigidas a una iglesia. La carta a los Romanos no es una carta dirigida específicamente a una iglesia como la conocíamos en Corintios. Y Pablo sí está tratando de dejar claro las bases, los fundamentos de la fe, los fundamentos del evangelio, y por eso está hablando aquí de todo este proceso de justificación. El tema que yo quiero que nosotros pensemos en este momento en una buena justificación. Ahora, como el español es tan rico, yo no quiero que pensemos en justificación como en excusa. Son dos cosas diferentes. En Cristo nosotros somos justificados delante de Dios, no somos excusados delante de Dios. Excusar es otra cosa, justificar es otra cosa. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque generalmente, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro contexto latino usamos la palabra excusa, es para dar una explicación por qué no vamos a llegar a tiempo, por qué no vamos a participar de una reunión, se nos pasó algo, eso es una excusa. ¿Ok?
Ahora, cuando hablamos en la Biblia de justificación, no se trata de que Dios está excusando o que Jesús está excusando nuestros pecados. Bueno, mira, ellos son pecadores, ellos no son perfectos, pero de todas formas, ellos me aceptaron. No. Jesús no está excusando nuestro comportamiento. Jesús está justificando quiénes somos delante de Dios, y la razón por la que Jesús puede justificarnos fue porque Jesús pagó el precio con su sangre. Y eso nos convierte no en un grupo de personas, debemos usarla bien para que no suene fuerte, no nos convierte en personas con una excusa, con un pretexto, con una disculpa. Nos convierte en personas, hombres y mujeres de Dios, justos delante de Dios. Usted y yo no podemos llegar al Señor. Lo que Pablo está diciendo es que ahora que ya ustedes conocen a Cristo, ahora que ya ustedes entienden lo que Cristo hizo por ustedes, ustedes delante de Dios han sido justificados. De manera que cuando un hombre o una mujer que ya ha aceptado a Cristo llega a Cristo ahora, no tiene que llegar con la pena, con la vergüenza del pecado, porque en Cristo nuestros pecados son perdonados y son borrados. Por eso quiero que tengamos claro el concepto. En Cristo tenemos una buena justificación, no para pecar, no para actuar mal, sino una buena justificación para vivir libres en Cristo como hombres y mujeres santos de Dios. Este concepto es muy importante entenderlo. ¿Por qué es importante entender este concepto de la justificación? Primero debemos entender algo. Y uno se pregunta, hay personas que se preguntan, ¿por qué el Señor lo hizo por mí? ¿Por qué esto fue tan importante? Fíjense en el verso 8, Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor Dios lo muestra en que cuando aún habíamos pecado, cuando aún ya habíamos fallado, Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Jesús hizo eso por mí? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué Dios se fijó en usted? Usted le dice, no sé ustedes que vienen a lo mejor de otra familia más predominante, pero yo no vengo de una familia predominante. Yo no soy linaje de rey ni de presidente. No es mi linaje. Usted no puede trazarme mi linaje aún. El nombre Roldán tiene un significado bonito. O sea, es príncipe. Sí, pero que yo sepa, mi papá no lo era. Mi mamá tampoco. Mis tíos tampoco, mis abuelos tampoco. Y uno dice, ¿por qué Dios te fijaste en mí? ¿Por qué no solamente te fijaste en mí? Porque hay personas que constantemente se pasan haciendo resistencia a la vida cristiana. Queremos conocer a Cristo, queremos tener una relación con Dios, pero no entendemos que una relación con Dios implica vivir una vida diferente, implica un cambio. ¿Por qué Dios se fijó en nosotros? Usted y yo somos relevantes para Dios. ¿Por qué? Porque somos su creación. Usted y yo somos creación de Dios. Y fíjese qué importante esto, que nunca nos vamos a acostumbrar a la idea de la muerte. ¿Saben por qué nunca un hombre o una mujer se puede acostumbrar a la idea de la muerte? Porque no fuimos hechos para morir. Fuimos hechos eternos para vivir eternamente como Dios es. La Biblia dice que Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Vamos a crear al hombre, vamos a crearlo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios nos hizo conforme a su imagen, semejanza. Después creó a la mujer, ayuda idónea, complemento del hombre. Toda la creación. La diferencia entre los animales, entre la naturaleza, que con el hombre y la mujer Dios se tomó su tiempo y lo hizo con sus propias manos. Lo hizo imagen y semejanza de Él. Por tanto y demás, usted y yo somos relevantes para Dios porque somos su máxima creación, somos el reflejo de Dios. Por eso Satanás siempre trata de destruir al ser humano, por eso Satanás trata de esclavizar al ser humano. Satanás trata de que el hombre destruya su cuerpo, destruya su vida, use drogas, se prostituya, use su cuerpo para hacer aberraciones y cosas que no le agradan a Dios. Todo eso para destruir. El diablo se ensaña tanto con un ser humano porque le recuerda que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso cuando un creyente conoce a Cristo y después se aparta, la Biblia dice que 7 espíritus le toman y es peor el estado porque se apartó. El diablo quiere cobrarle todo eso. Pero en esta tarde es bueno que usted y yo entendamos completamente el concepto que en Cristo nosotros no tenemos que venir de un linaje perfecto, no tenemos que venir de príncipe, no tenemos que venir de reyes, no tenemos que tener un apellido importante, porque en Cristo nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Y tenemos que aprender a vivir relevantes delante de Dios. Él nunca dejó de amarnos. Él nunca. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dile al hermano que tienes al lado, tú eres importante para Dios. La traducción de la palabra pecar, y esto se habla poco en las iglesias, no sé por qué, pero no entendemos mucho lo que es el pecado. La palabra pecar significa, de una palabra original griega que significa fallar al blanco. Y fallar al blanco, nosotros estamos fallando al blanco constantemente cuando estamos fallando al propósito para el cual Dios nos hizo y Dios nos creó. Por eso Santiago dice que pecado no es solamente hacer el mal, sino es saber hacer el bien y no hacerlo. Ya le estamos fallando a Dios. Y eso, hasta que Cristo venga, vamos a estar sufriendo de eso. Constantemente vamos a estar fallando y fallando y fallando. Pero cuando un creyente falla, debe recordar el precio que Cristo pagó por él para que se acercara a Dios. Debemos entender, bueno, yo me equivoqué, yo fallé, pero el Señor no se equivocó cuando se acercó a mí. El Señor no se equivocó cuando me llamó a mí. El Señor no se equivocó cuando me llamó, cuando me perdonó, cuando me justificó. Hay veces te cogen para una tarea y tú le preguntas al jefe, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no llamas a fulano? ¿Por qué no lo puede hacer otro? Pero cuando se trata de Dios, Dios nos llama. No porque lo merezcamos, sino por su soberanía, por su voluntad, por su amor. Nunca le digas a Dios, ¿por qué a mí? Al contrario, dile a Dios, gracias por fijarte en mí. Porque todos nosotros éramos pecadores, cada uno se apartó por su camino, éramos esclavos. En Juan 3, 18 al 19, sabemos Juan 3, 16, todo el mundo sabe, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él creyera, envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús mismo sigue diciendo en los próximos versos 18, el que cree en él no es condenado porque no cree, pero no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y pocas personas les gusta hablar de esto. Pocas veces hablamos de la condenación que es no creer. La condenación no es un castigo de Dios. La condenación es la consecuencia de nuestro rechazo a Dios.
Hay creyentes y predicadores que les cuesta hablar y mencionar el infierno. Porque dicen, un Dios tan bueno no puede crear un infierno. Dios no creó un infierno para nosotros. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero mire esto, si aquí cuando estamos en vida le decimos que no a Dios, rechazamos a Cristo, no queremos vivir para Él, no queremos agradarle a Él, ¿por qué pensamos que cuando llegue el momento de la eternidad Dios nos va a obligar a estar con Él? Si aquí nosotros dijimos que no, Él respeta eso. Si no quisiste vivir conmigo, tampoco vas a pasar la eternidad conmigo. No es de Dios. Eso lo decidí yo en el momento que le di o le negué mi vida a Cristo. Cada uno de nosotros se apartó, cada cual se apartó por su camino. Dice el autor de Romanos, dice Pablo, con mucha más razón, aunque ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Estar en Cristo significa que soy libre del castigo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y ser hijos de Dios significa que ya no tenemos que seguir viviendo esclavizado primeramente de nuestra carne, de nuestros apetitos carnales, porque ahora en Cristo tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir agradando a Dios. Esta es la diferencia. Cuando uno vive sin Cristo, uno no tiene más opciones que ser esclavo del pecado. Pero cuando uno viene a Cristo, ya uno tiene una opción y dice al pecado, no. Ya antes lo hacía, ahora no. No porque me esté viendo el pastor, no porque la iglesia me esté obligando. Ahora decido que no, porque en Cristo ya puedo decirle que no a lo malo. Muchos creyentes no entienden esta dinámica. Muchos creyentes se esconden de la iglesia, se esconden del pastor. Piensan que si aquí no lo ven, que si aquí lo ven. No. Vivir libre en Cristo precisamente significa vivir una vida en libertad, libre de adicciones, libre de ataduras, libre de vicios. Significa que ahora yo soy hijo y como hijo ya no tengo que ser más esclavo ni de mis apetitos carnales ni de las tentaciones de Satanás. Hermano, la cuaresma no es una época, no es una temporada para nosotros volvernos más religiosos, dejando de comer esto, comiendo aquello, o haciendo ayuno, o haciendo 500 cosas. La cuaresma, la Semana Santa, no se trata de una celebración. La vida cristiana no se trata de una Semana Santa. La vida cristiana se trata de vivir vidas santas. Toda la época del año. Toda la época del año, no solamente, ay, viene la Semana Santa, ay, me acuerdo del Señor, ay, me acuerdo. No. Esas no son las expectativas que Dios tiene. Y muchos creyentes no tienen claro, ¿ahora qué? Ya acepté a Cristo, conozco una iglesia, ya me congrego, ¿qué más? Entrégale a Dios el control de tu vida. Yo conozco muchos creyentes que tienen algo más, tienen el control de su vida, pero no lo tiene el Señor. Por eso cuando un plan le falla, se frustran, se molestan, se sienten tristes. Pero el creyente que sabe que su vida está en las manos de Dios dice, si Dios no me permitió esto, es por algo mejor para mí. Él es mi Señor y yo soy su siervo. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Estamos mal acostumbrados. A lo mejor cuando usted era pequeño, a lo mejor usted estaba acostumbrado a que sus padres le dijeran algo y usted preguntar por qué. A lo mejor.
Pero cuando si usted es honesto, usted se va a dar cuenta que cuando somos niños, no todas las explicaciones que nos dan nos convencen. Por eso la confianza es diferente. Yo no entiendo en qué parte de la historia nosotros ahora los padres tenemos que negociar con nuestros niños de 7, 8 años. No entendí. Mi trabajo no es negociar, mi trabajo no es que mi hijo entienda todo lo que yo le digo. Mi trabajo es que confíe en mí. Que aprenda a confiar. Cuando crezca va a entender por qué le dije tanto que no. Y la razón por la que esto es importante es porque nosotros crecemos siendo con esa mentalidad. Somos unos viejos, somos unos adultos. Y cuando Dios nos trata como hijos y nos dice muchas veces que no, nos frustramos, nos enojamos, nos sentimos, nos alejamos, nos apartamos. Y tenemos que entender que Dios es un Padre santo y perfecto. Y cuando Dios dice que no, siempre es por nuestro bien. A los hijos, ¿cómo los tratamos? ¿Qué le decimos? ¿Qué dice Dios? No es si Dios me trata como hijo, no. Es si yo me comporto como hijo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Sigue diciendo. Ahora, Pablo termina esta porción. No solo esto. Nos reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo dice, no solamente tenemos una razón para celebrar, tenemos una razón porque Dios nos llamó, somos relevantes para el Señor, Él nos llamó, Él nos justificó. Él nos llamó, Él nos justificó por su gracia. Ahora ya no somos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Hijos aceptados, redimidos por la sangre. Ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero no solo esto, ahora que entendemos esto, podemos regocijarnos en el Señor. Ahora podemos gozarnos en el Señor. Ahora podemos dar gracias con intención. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un momento para decirle a Dios gracias? No por nada que le haya dado, sino por quién es Él. Simplemente le dijo, gracias por estar en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? No quiero que nadie se meta en problemas, pero lo voy a decir para que reflexione. Esto le va a sacudir un poco, pero le va a ayudar a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la mujer que le puso en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que dijo gracias por el hombre que puso en su vida? Por los padres que puso en su vida. Por los hijos que puso en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias por el empleo, por el trabajo que ha puesto en nuestra vida? No porque hoy gané más dinero, no porque hoy mi mujer me regaló esto, mi marido me regaló aquello, mis hijos, no, simplemente decir gracias. ¿Cuándo fue la última vez? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Se nos va la vida demandándole a nuestros hijos, demandándole a nuestra pareja, demandándole a nuestros padres, demandándolo. Todo el mundo tiene una lista de demanda. Nadie tiene una lista de gratitud. Todo el mundo tiene una lista de pedir. Nadie tiene una lista para sembrar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ay, esta mujer. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, déjame sembrar un poco más de paciencia en mi mujer? Déjame ser yo más paciente.
Déjame de ser yo más tolerante. Y viceversa. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, déjame, este hombre trabaja mucho de sol a sol, déjame sembrar un poco más de paciencia, un poco más de ternura, déjame sembrar un poco más de comprensión? Quiero decir sembrar, quiero decir dárselo sin que él te lo pida y más allá, sin que se lo merezca. Sí, porque ya estamos pensando, ay no, pero si usted supiera como, no, estoy hablando de sembrar. La gente aquí del barrio, la gente de provincia, de rancho, usted no siembra la tierra que le pide que la siembre. Usted siembra una tierra porque usted cree que puede dar fruto, ¿sí o no? La tierra no habla. Usted dice, esta tierra es buena, déjame sembrar aquí mi semilla. Bueno, siembra en su familia. Siembra algo bueno también. Sin que se lo pidan. Y usted va a empezar usted va a empezar a cosechar. Pablo dice, nos regocijamos en el Señor. Pero el Señor no necesita nada. No. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la palabra del Señor, Pablo nos dice, regocijémonos en el Señor intencionalmente. Fíjese. El salmista dice, Salmo 34, verso 1 y 2, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, alabaré al Señor con toda mi alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Bendeciré a Jehová en todo. Bendeciré a Jehová en todo. Con salud, sin salud, con dinero, sin dinero, con familia, sin familia, con papeles, sin papeles. Yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Voy a alabarle, voy a exaltarle por quién es Él. Él es mi creador, Él es mi Señor. Él se merece toda mi alabanza. Le voy a bendecir, le voy a exaltar en todo tiempo, con todo lo que soy, con toda mi alma. Lo voy a alabar con toda mi alma, con todo mi intelecto, con todas mis emociones. Y lo voy a alabar porque he aprendido a conocerle. Y termino con Jeremías 9:24, dice, quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entender y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Si alguien se quiere vanagloriar, que se vanaglorie en entenderme y en conocerme. Hay tantos creyentes que no conocen a su Dios. Hay más creyentes a veces frustrados con las cosas que Dios permite que pasen, que creyentes agradecidos porque entienden que Dios tiene un propósito. Jeremías está diciendo, si alguien se va a gloriar, que se gloríe en conocer a Dios, en entender a Dios. Usted puede estar con una mujer, usted puede tener sus hijos, desde que usted ve la cara de su hijo, usted sabe que algo pasó. ¿Sí o no? Usted sabe nada más porque usted lo tuvo 9 meses, usted lo crió, usted lo conoce. Usted puede ver a su marido que lleva nada más que 4 meses o 10 años con él y usted sabe que algo pasó en el trabajo con su marido, nada más que de verle la cara. ¿Sí o no? Lo triste es que nos enfocamos más a conocer a personas que están igual o peor que nosotros y perdemos la capacidad de enfocarnos en conocer a Dios. ¿Cómo uno puede saber? Job nos da un ejemplo tremendo. Cuando sus amigos estaban criticándole, su mujer le dice, Job, ya maldice a Dios y muérete, eres un desgraciado, ya maldice a Dios y muérete. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Y aunque mi carne sea deshecha, yo sé que yo he de ver a Dios.
Job conocía a Dios. Hay creyentes que no conocen a Dios. Te voy a decir algo. Hay una diferencia entre conocer a Dios a través de las bendiciones y otra cosa es conocer a Dios a través de las desgracias. Porque hay creyentes que piensan que cuando la desgracia está pasando en su vida, Dios se alejó, Dios no está allí. No es posible que Dios esté aquí en medio de esta desgracia, de esta separación, de esta enfermedad, de esta calamidad, de esta mala noticia. Pues tengo una noticia, Dios sigue estando allí, aunque tú no lo veas. Pero no lo conoces. Porque hay gente que solamente conocen a Dios en los momentos de fiesta. Yo soy un pastor medio raro. A mí no es que me guste, pero pongo más énfasis en estar en un hospital que en una fiesta. Porque yo creo que como pastor, Dios me ha llamado a cuidar ovejas. Más que comer con ellas. No estoy diciendo que comer sea malo. Pero cuando tú verdaderamente conoces a las personas, es cuando están pasando por una situación difícil. Todo no se puede tapar con un pozole rico, caballero. Todo no se puede arreglar con un pozole, o tacos de sudadero, de pastor, o yuca con mojo. Todo no se arregla así. El problema es que a veces creemos que Dios nada más que está en esos momentos. Ay, qué bueno el culto, qué buena la alabanza. Ay, aquí estaba Dios, aquí estaba Dios. Dios está aquí, pero también está allí cuando tú estás endeudado. También está allí cuando el doctor te está diciendo una mala noticia. Él está allí contigo. También está allí cuando te están diciendo malas noticias. Dios sigue estando allí. La pregunta no es dónde está Dios. La pregunta es, ¿conozco yo a Dios en todos los escenarios de mi vida? ¿Puedo darle gracias en medio de la tormenta? ¿Puedo darle gracias conscientemente? Señor, tú sabes que quiero llorar, pero yo sé que tú estás aquí. Y aunque mi carne sea deshecha por esta enfermedad, yo sé que tú sigues siendo Dios. Amados hermanos, tenemos una buena justificación en Cristo Jesús. Somos relevantes para Dios. Somos hijos. Y podemos vivir como hijos libres del pecado. Y podemos conocer a Dios en un nivel que solamente Él nos puede llevar. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, y quiero que reflexiones, ¿cómo estás viviendo? ¿Está tu alabanza a Dios condicionada por tu situación? No permitas que tu situación condicione tu alabanza. Alábale, porque Él sigue siendo Dios. Alábale, porque Él sigue siendo Dios. Aunque no haya frutas en los olivos, aunque no haya redes en los establos, de todo yo me alegraré en el Señor, dice el profeta. Yo me alegraré en el Señor, porque Él es el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Estás viviendo a la altura de un hijo o estás viviendo a la altura de un esclavo? Las dos cosas no pueden ser ciertas.